Entre los meses de abril y diciembre del pasado año se puso en marcha desde la Coordinación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial la iniciativa Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial. Su objetivo era dar visibilidad a actuaciones relevantes en materia de conservación de este tipo de patrimonio en diferentes puntos del país. En un programa anterior, disponible en nuestros canales de Internet, conocíamos las primeras 3 actividades que se desarrollaron en lugares como Barcelona, Madrid o Ponferrada. En esta ocasión abordaremos el resto de actividades realizadas durante ese periodo en Albacete, Vizcaya y Valencia. ¿Cuáles son las conclusiones generales sobre esta iniciativa y su repercusión? ¿Va a repetirse en el futuro? Estas y otras cuestiones serán formuladas por el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián, al que ya damos paso. En el presente programa de la serie radiofónica Patrimonio Industrial Español de la Escuela de Industriales de la UNED, se va a continuar con la presentación de la actividad denominada Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial, promovida y desarrollada desde la Coordinación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Como ya se ha visto en un programa anterior en el que participó la coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, Marina Martínez de Marañón, se trata de un ciclo de conferencias sobre intervenciones o aspectos metodológicos relacionados con el estudio y la conservación de nuestro patrimonio industrial. Para seguir hablando de ello, tenemos hoy como invitada a Noelia Yanguas Jiménez, también coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, a quien agradecemos su tiempo y su amabilidad. Y ya sin más, vamos a entrar en la primera pregunta. ¿Podría recordarnos, Noelia Yanguas, muy brevemente qué es y cuáles son los principales objetivos del ciclo de conferencias denominado Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial? Sí, hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. En realidad, el ciclo de conferencias de buenas prácticas en patrimonio industrial se desarrolló durante los meses de abril-diciembre de 2017 y consistió en 6 conferencias que trataban de dar visibilidad a ejemplos destacados en actuaciones, y lo digo en un sentido amplio del término, relevantes llevadas a cabo desde diferentes iniciativas, como fueron, y las digo en orden cronológico, iniciativa municipal, académica, estatal, implicación por parte de asociaciones ciudadanas y su colaboración con las diferentes administraciones, gestión por parte de la Diputación y, en el último caso, fue privada. Uh-huh. Recopilando, en el programa anterior se vio una actuación en Barcelona y la presentó el arquitecto Antoni Vilanova. Hubo otra del profesor de la UNED, Juan Claver, sobre aspectos metodológicos para la aproximación al patrimonio industrial, y una tercera fue un acto más colectivo por parte de los responsables del Museo de la Energía de Ponferrada. Bueno, pues nos quedan la cuarta, la quinta y la sexta. Uh-huh. Entrando ya en materia, entramos en la cuarta conferencia. Esta, creo recordar, que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2017 en las Reales Fábricas de Riópar, Albacete, y fue impartida por la doctora Marta Vera Prieto. ¿Qué nos podría comentar sobre esta conferencia, sobre las actividades realizadas en Riópar, incluso también sobre el propio bien? Sí, pues bien, las Reales Fábricas de Bronce y Latón de San Juan de Riópar, en Albacete, fueron creadas en 1773 por el ingeniero vienés Jorge Graupner y constituyen uno de los conjuntos más fabriles completos de la época. Fue, como muy bien has dicho, la cuarta de las conferencias y la impartió Marta Vera Prieto, que es doctora en Bellas Artes con especialidad en Patrimonio Industrial y Museología y actualmente presidenta de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar. También participó en ella Peque Richarte, que también es miembro de dicha asociación, y realizó la presentación del libro Minas y Fábricas de San Juan de Alcaraz en la prensa española. Tengo que decir que la sesión tuvo una gran acogida, sobre todo por los vecinos del pueblo. Se realizó en la sala de audiovisuales del museo y, bueno, se quedó pequeña porque además también asistieron representantes por parte de la comunidad, de la provincia, el alcalde que realizó la bienvenida, y elegimos este ejemplo puesto que las diversas actuaciones que se han venido realizando hasta el momento en el conjunto ha sido fruto de la colaboración entre la Asociación Ciudadana, que es la que ha alertado del estado de las fábricas, y las diferentes administraciones. Así, por ejemplo, la Comunidad y la Diputación han intervenido en el edificio dedicado actualmente a museo,
el Instituto de Patrimonio Cultural de España, dentro de las actuaciones del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, intervino en la nave de Varetas y actualmente es el ayuntamiento quien gestiona el mantenimiento del conjunto, puesto que es el propietario. Tras la conferencia se creó un pequeño debate muy animado por parte de los vecinos del pueblo acerca de cómo sentían ellos las fábricas, puesto que muchos tenían familiares que habían estado trabajando allí, entonces fue muy interesante porque en algunos casos se veía que había sido una buena experiencia, puesto que les había permitido un modo de vida. Sin embargo, en otros pues echaban la culpa de enfermedades, por cuestiones, entonces hubo un poquito de detalle, unos habían sido jefes, otros peones, diferentes cargos, y bueno, hay que tener en cuenta además que el municipio de Riópar Nuevo surge a raíz de la fábrica, entonces todos los vecinos están muy vinculados a ella. Sí, bueno, es que en un sitio tan pequeño, una actividad industrial tan potente, es todo. Es todo, es sí. todo, es el protagonista absoluto. Una cuestión relacionada con esto es que inicialmente parece que las conferencias de este ciclo estaban supeditadas a un recinto más académico, más vinculado al propio Instituto del Patrimonio Cultural de España en Madrid. Sin embargo, pues se ve que al impartirse ya en el propio bien, toman otro cariz, tienen una repercusión ya más social, más local y tienen otra repercusión cultural, ¿no? Sí, y fue también fruto, ¿no?, de la temática, que sí es verdad que respondían a modelos de gestión, pero efectivamente, por ejemplo, esta de San Juan de Riópar, pues es que merecía la pena ir ahí porque los vecinos que lo sienten muy suyo veían cómo se valora desde nuestra institución, desde el plan, desde una panorámica más extensa, el patrimonio que allí tienen, porque ellos lo valoran, pero tienen que ver que es reconocido, ¿no? La repercusión externa que tiene. Sí. Quiero recordar a todos los que nos escuchan que esta conferencia, como todas las demás del ciclo, están disponibles por medios digitales en el repositorio canal UNED. También se puede acceder a ellos a través de la página web del propio Plan Nacional de Patrimonio Industrial. También se pueden encontrar en YouTube, incluso en las webs de los lugares o de las instituciones en las que se han celebrado las propias conferencias. Lo digo porque posiblemente algunas de las cuestiones que ha comentado del debate posterior pueden ser muy interesantes vivirlas, oírlas, verlas y vivirlas. Recomendable totalmente, sí. Pasamos a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia tuvo lugar en la localidad bilbaína de Balmaseda. Es una fábrica muy curiosa, la antigua fábrica de boinas La Encartada, y que también tiene una actividad museística y cultural en la actualidad. Se impartió el 7 de noviembre de 2017 y, bueno, ¿qué nos puede decir respecto a esta sesión? Sí, pues en este caso fue una jornada muy interesante, tanto por el lugar como por el programa tan amplio que se realizó. La fábrica de boinas de La Encantada es un enclave centenario dedicado a la producción de géneros de lana, no solo de boinas, desde su fundación en 1892 hasta su cierre en 1992. Se trata de un conjunto muy completo en el que se conserva prácticamente toda la maquinaria, mucha de ella inclusive se puede poner en funcionamiento, pero además los edificios de viviendas asociados e incluso el azud que proporcionaba la energía hidráulica a la fábrica. El hecho de que se conserven todos estos elementos no es fruto de la casualidad, sino de la buena gestión, y por eso lo elegimos, que en este caso fue a cuenta de la Diputación Foral de Vizcaya, desde el cese de la fábrica en 1992. Justo en este momento la Diputación se hace cargo y comienza el acondicionamiento como museo. Y todo esto pues nos lo relató Andoni Turbi, actualmente director general de Cultura de la Diputación y anteriormente jefe de servicio, quien ha vivido en primera persona este ejemplo, pero también participaron Begoña de Ibarra, que es la directora de la fábrica museo, Marta Zábala, directora de la Febrería del Poblar, y María José Torrecilla, técnico del museo.
Me gustaría destacar en este caso la gran acogida que tuvo el evento desde que lo planteamos a la Diputación, la asistencia de especialistas en la materia en patrimonio industrial, sobre todo de la zona, como puede ser la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, del alcalde, por supuesto, de Balmaseda, Álvaro Parro, que nos dio la bienvenida, y de la organización de la sesión, que terminó con una degustación de productos típicos y una visita guiada donde pudimos ver en la planta primera de la fábrica la máquina en funcionamiento, lo que nos transportó literalmente al pasado. Bueno, una pregunta que a lo mejor comprometida. Vamos a ver, hemos hablado de una fábrica real o pseudo-real ubicada en una zona no industrializada, como Riopar. Y ahora estamos viendo una iniciativa de una fábrica originalmente más privada, sí, pero en una zona muy industrializada. Una población Balmaseda más grande que Riopar, sí, más plural, sí, en su desarrollo industrial. ¿Qué percepciones en el público había? Voy a contar una anécdota personal. Cuando me monté en un taxis en Bilbao hace 3 décadas y le dije, voy a la Bienal de la máquina herramienta, el taxista sabía perfectamente lo que era una fresadora, lo que era una rectificadora, que se hacía cada 2 años, dónde estaba, porque realmente toda su familia era una zona de producción masiva de máquinas y herramientas y tenía una cultura técnica residual importante. Si hago esa misma pregunta a un taxista en otra ciudad más al sur, en Madrid o en Badajoz o en Sevilla, me preguntan, bueno, sí, creo que hay ahora una exposición en tal sitio, a ver si es esa. O sea, es decir, que yo he captado personalmente una sensibilización muy diferente cuando estamos en un área realmente que la actividad industrial está genéticamente admitida y transmitida, a una en la que realmente es un efecto local, pero que no tiene una difusión mayor. Sí, lo que pasa que en Riopar, en realidad el Riopar nuevo, el pueblo, existe por las fábricas, sí, y Balmaseda no, Balmaseda tenía otros modos de producción, de supervivencia, o sea, de desarrollo industrial, de economía. de economía. Y sí que hubo un público mucho más especializado en patrimonio industrial, porque quizás la zona del País Vasco es una zona más concienciada con este concepto de patrimonio industrial, pero no tanto quizás la población de a pie, que en este caso no asistió tanto. O sea, asistieron más especialistas. En Riopar era un fenómeno más autóctono, más improvisado y más subjetivo, y el otro era un fenómeno quizá más racional, más de asimilación cultural, más estable. Efectivamente, sí. Vamos a la sexta actividad de buenas prácticas. Esta tuvo lugar en Valencia el 13 de diciembre de 2017 en los locales del Centro de Arte Bombas Gens, que evidentemente está relacionado con una fábrica de bombas, la fábrica de bombas Gens. Ahora estamos en una ciudad importante, una ciudad grande, que es Valencia, que seguro que la fábrica estaba en las afueras y ahora está en el centro, y es un fenómeno distinto al de Riopar, distinto al de Balmaseda, pero que tiene sus peculiaridades. ¿Qué tal fue la sesión, las conferencias, la visita? Pues Bombas Gens en Valencia fue todo un descubrimiento. Nosotros desconocíamos el lugar, es verdad que lleva abierto muy poquito tiempo, desde primavera-verano de 2017, y lo elegimos como ejemplo de gestión privada destacable, que no es fácil encontrarlo. Y bueno, nos sorprendió muchísimo gratamente. Se trata de un conjunto de edificaciones fabriles de principios del siglo XX, destinado en origen a la fabricación de válvulas industriales y bombas hidráulicas, y en la actualidad convertido en centro de arte y de acción social con numerosas actividades de dinamización y sociabilización. La propietaria y directora general de la Fundación, Susana Lloret, expuso el objetivo del proyecto y la gestión desde que deciden comprar el edificio hasta la actualidad. Y bueno, además también participaron los diferentes profesionales implicados en el proyecto, como pudo ser Paloma Berrocal, que es la directora de la intervención arqueológica, y Ramón Esteve, el arquitecto, además de otros técnicos.
Realizamos también una visita guiada acompañados de Paloma y llegamos a la conclusión de que era un gran ejemplo desde todos los puntos de vista. En primer lugar, desde la sensibilidad de Susana, que valoró este conjunto como un elemento a rehabilitar. También desde la actuación sistemática y exhaustiva de la intervención arqueológica, respetando elementos de diferentes épocas, no solo industriales. Ellos también tienen una bodega medieval y un refugio de la Guerra Civil que probablemente sean visitables en un futuro cercano. También el respeto de la intervención arqueológica y la exposición al público de la colección de arte contemporáneo tan completa que tienen, y también por los programas de educación social. En este caso también contamos con un gran número de asistentes. Bueno, hemos visto 3 casos en los cuales ha habido una intervención, una recuperación, una reutilización de unos locales, unas instalaciones antiguamente industriales, y que son diferentes, pero que al mismo tiempo están cumpliendo una determinada función. ¿Podría decir en breves palabras tipificar cada una de ellas? Por ejemplo, Riópar es más museo y más museo tecnológico, esto es más museo artístico, aunque respeta algún elemento tecnológico, Balmaseda es un centro cultural con las máquinas funcionando, no sé si esa es la sensación que hemos sacado de sus palabras, o quiere aportar algo más al respecto. Pues sí, el Riópar y Balmaseda son museos abiertos al público y tratan sobre temas plenamente industriales, enseñan lo que ellos fueron, y sin embargo Bombas Gens se puede ver por la arquitectura, pero no conserva el mobiliario. Entonces es también museo, pero en este caso de arte, y tiene una labor social de la que los otros carecen. El continente que el contenido. Eso, a nivel industrial. Sí, a nivel industrial. Sin embargo, es un centro cultural, un motor cultural importante. Hemos repasado ya, entre el otro programa y las 6 actividades de las 6 conferencias del ciclo Buenas prácticas en patrimonio industrial. ¿Alguna conclusión general del ciclo? ¿Algo respecto a la evolución de cómo han ido las conferencias? ¿Algún aspecto que quiera indicar esta iniciativa? Bueno, pues nosotros terminamos encantados, puesto que nos permitió conocer de primera mano todos estos ejemplos, y también ellos, los gestores, se mostraron muy agradecidos por haberles elegido como ejemplos de buenas prácticas. Con esto esperamos sobre todo el haber podido contribuir a poner el valor y difundir los ejemplos para su conocimiento, tanto como para la posible inspiración de gestores de patrimonio que no sepan cómo gestionarlo. Bueno, hemos visto 6 ejemplos, 6 conferencias, algunas de ellas, como decía antes, no vinculadas a un bien industrial, patrimonial, y otras sí. Evidentemente muchos más ejemplos en España donde podían celebrarse conferencias parecidas o actividades parecidas. El ciclo de conferencias Buenas Prácticas parece que estaba circunscrito a una actividad específicamente diseñada para el año 2017, pero la experiencia sí ha sido buena. ¿Se prevé algún desarrollo futuro, alguna evolución, alguna extrapolación? Sí, nos gustaría continuar con el ciclo, o más bien hacer una nueva edición pues este año o el siguiente. El año pasado fue, como he comentado, en cuanto a diferentes modelos de gestión, y este año pues todavía no tenemos claras las líneas temáticas específicas, o está por concretar. Sí, hay algo que me surge de todo esto. En España hay bastantes bienes industriales, menos de los que nos gustarían algunos, pero hay bastantes bienes en estado desigual de conservación o de reutilización, pero yo creo que si no se diseñan unas rutas, se diseñan una visión global, no se llega a un conocimiento más profundo de ello, porque cada actividad, cada bien es un elemento singular en un sitio, pero a lo mejor falta una conexión. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención de una manera muy positiva
el Museo de la Tecnología de Cataluña, que aunque oficialmente es el vapor en Tarrasa, pero luego hay un montón de museos monográficos como el del Suro Palafrugell, el del Agrícola de Manresa, y forman una red que se anuncia de una manera conjunta, incluso te anima a hacer un recorrido. A la vista de estas conferencias, sí, ya hemos visto que son bienes muy diferentes y a lo mejor no es posible meterlos en un mismo rasero, en una misma ruta, pero sí que parece que da ánimos a ir por esa vía, ¿no? Sí. Desde luego que debemos interpretar el patrimonio industrial no como elementos aislados, sino como fruto de un cambio en la economía, en la sociedad y en una zona. Incluso debemos relacionarlo con diferentes fábricas o elementos industriales con producción o similar o no. Sí, podría ser una vía interesante para estudiar. Yo creo, y ahora que estamos en el año del patrimonio cultural europeo, ¿no? que hay una disyuntiva general, que es o ir a una vía turística o turístico-industrial, o ir a una vía cultural más de la zona. Es decir, creo que con el tema del turismo, el balcón es hacia el exterior, sí. Mientras que con un centro cultural es para rendir una labor cotidiana a la población cercana, si bien en unos locales, en unos entornos que han significado mucho en su pasado reciente. Ambas vías son compatibles, pero no sé, ¿cómo lo ve? Sí. ¿Cuál le gustaría más desarrollar? Pues efectivamente a mí me gustaría así relacionar, se pueden hacer tipo rutas, ¿no? Y poner en relación rutas culturales, industriales, también para que la gente aprenda a valorar el patrimonio industrial, que a veces no se reconoce como patrimonio en sí. Evidentemente esto viene a la famosa a la famosa discusión que una catedral, una abadía, un convento es un bien asimilado culturalmente y una fábrica requiere de otro tipo de interpretación. En muchas personas, en muchas zonas no se logra valorar, identificar cuáles son sus valores auténticos y por otra parte pues a veces es muy costoso, si el bien industrial es muy grande y muy extenso, es muy costoso intervenirlo y mantenerlo, ¿no? Sí, efectivamente, queda mucha labor por trabajar ahí para que la gente reconozca el patrimonio industrial como patrimonio, ¿no? Pues muchas gracias, Noelia Yanguas. Una última pregunta es que tiene los micrófonos disponibles para cualquier comentario que quiera hacer, o bien en relación con el ciclo de conferencias Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial, o para cualquier otro mensaje que provenga del equipo de coordinación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Sí, me gustaría dar en nombre de todos las gracias por la invitación de estos programas, que es una vía muy potente de difusión y en este caso concreto, ¿no?, de las buenas prácticas, y sin más animar a todos los oyentes a que visualicen las conferencias que se realizaron in situ, pero se grabaron para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Sí, comparto con Noelia Yanguas que ya va habiendo un cuerpo suficiente de programas de radio, de conferencias y además propio, porque el Plan Nacional, la Mediateca, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, lleva de hace varios años teniendo una colección de vídeos o de intervenciones, pero muchos de ellos son importados, son tomados de otros desarrollos, de otros organismos, de otros entes, incluso trozos de películas, pero que también es bueno que tengan una cierta producción propia y que sean materiales que hayan sido desarrollados y protagonizados por los propios responsables del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Pues muchas gracias a Noelia Yanguas por tu participación en este programa de la serie Patrimonio Industrial Español, que se está desarrollando de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, y contamos con usted para una nueva intervención, con los nuevos programas. Muchas gracias. Efectivamente, como anuncia el profesor Sebastián, la serie de programas sobre patrimonio industrial español va a continuar en esta radio de la UNED. Hasta ese momento, quizás sea bueno recordar de nuevo dónde es posible escuchar los anteriores.
en canal.uned.es, el canal multimedia de la UNED en Internet. También en nuestro espacio en YouTube tecleando Radio UNED. Otra opción son los podcasts de rtv.es y, por supuesto, en la mediateca de la web del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Muchas gracias por seguirnos.